Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Data Analytics 360 grados dentro de la iniciativa que estamos llevando dentro de Odiseya, el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y tenemos hoy a Esther Morales, la directora y directora de negocio, socia de Piper Lab, que nos va a explicar un poquito cómo ve ella el uso de Data Analytics dentro de la pyme, de la empresa en general. Buenos días, Esther. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos enormemente que hayas querido participar en esta iniciativa. Buenos días, un placer. Muchas gracias. Y Esther, me gustaría que nos contases qué hace Piper Lab, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es? Piper Lab es una empresa cuya base o cuyo core es el Data Science. Somos 43 personas, de las cuales 30 son científicos de datos. Entonces, nuestra base es utilizar los datos que generan los clientes, las pymes, como decías tú, o grandes empresas, en su operativa diaria, en función del negocio al que se dediquen, y utilizar esos datos para tomar decisiones basadas en el uso inteligente de los datos. Entiendo que vosotros entonces utilizáis la analítica, ¿no? Analítica avanzada. Sí, efectivamente. Al final nuestra base es utilizar esa analítica avanzada, y cuando hablamos de analítica avanzada es poder utilizar algoritmos que nos permitan hacer predicciones. También avanzada porque al final ahora está a nuestro alcance una serie de tecnologías que, aunque los datos se han usado siempre, no a este nivel, porque ahora nos permite esta analítica avanzada poder juntar diferentes fuentes de datos que antes no era posible. Datos estructurados con datos que no están estructurados, imágenes, sonidos, y poderlos juntar todos para tomar esas decisiones de negocio. ¿Crees que de alguna manera el uso de estas técnicas de analítica avanzada puede hacer que la empresa se transforme digitalmente? Sí, efectivamente. Ahora mismo, quien no está usando sus datos de una manera eficiente, es decir, utilizando esta analítica avanzada que está a nuestro alcance, está perdiendo una oportunidad de negocio. ¿Por qué? Porque no solo te permite esta nueva analítica ver lo que está ocurriendo con tu negocio a posteriori, te permite modelizar y te permite adelantarte, saber qué es lo que va a pasar utilizando el histórico de datos que se tiene a través de modelos algorítmicos. Te permite hacer una predicción de qué es lo que va a ocurrir, y de tal manera que te permite tomar decisiones con anterioridad. Esther, cuando una empresa recurre a vosotros, ¿qué os pide? Depende mucho de qué tipo de empresa y en qué sector esté, ¿no? Podemos decir que ya casi todos los sectores están haciendo uso de la analítica avanzada, pero, por ejemplo, si nos vamos al sector de banca y seguros, pues nos piden proyectos de scoring de riesgo para saber cuándo tienen que dar un préstamo o un crédito a un particular, pues saber si se lo tiene que dar por la cantidad que está pidiendo, o quizás menos, para ver un poco la capacidad que tiene de evolución de ese crédito. Si estamos hablando, por ejemplo, de logística, nos piden mucha previsión de demanda, o en el sector retail, ¿no? ¿Qué demanda se va a tener de los productos para poder hacer algún ajuste mayor de oferta y demanda y evitar un sobrestock o un infrastock? Si estamos hablando de seguros, pues, por ejemplo, hacer un cross-selling, ¿no? Saber a qué clientes se les puede vender otro producto, incluso un upselling, ¿no? Si se estarían dispuestos a comprar un producto, el mismo producto, pero con unas características más elevadas. Entonces, depende mucho del sector donde esté la empresa, pero casi siempre, y los más demandados son, como te estaba comentando, pues previsión de demanda, cross-selling, upselling, una segmentación de clientes, porque ahora podemos conocer mucho mejor a nuestros clientes. La analítica avanzada te permite que no sea café para todos, es decir, que no todos tenemos las mismas necesidades, y te permite saber qué grupos de clientes tienen qué necesidades. Sí, de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que las empresas que os demandan esos servicios tienen conocimientos de analítica, aunque sean básicos, o crees que, me refiero, usan el mismo lenguaje que vosotros en temas analíticos, o vosotros tenéis que hacer una traducción de lo que ellos necesitan y después aplicarlo a vuestros equipos?
Depende. Si bien es cierto que cada vez más las compañías están creando equipos o por lo menos contratan a 1 o 2 científicos de datos si contratan una empresa externa para que les dé estos servicios, al menos saber qué le está haciendo la empresa. Hay otras que todavía no tienen estos equipos avanzados. Nuestra labor desde Piper Lab es poder de alguna forma hacer la traducción a estas empresas de qué tipo de proyectos pueden llevar a cabo y qué resultados van a obtener sin entrar en temas técnicos, porque a lo mejor tampoco es necesario, ¿no? Que entiendan qué es lo que vamos a hacer por detrás o explicarle los algoritmos, sino entender cuál es la necesidad que tienen y poder satisfacerla de alguna forma. Y con estas necesidades cubiertas, las empresas logran optimizar sus resultados, incrementan su valor de compañía. Sin lugar a dudas, las empresas que han empezado a utilizar analítica avanzada y comienzan, desde ese momento, por muy pequeño que sea el proyecto, ya notan unos resultados y unos KPIs porque les produce eficiencias, les produce una toma de decisiones mucho más óptima y esto se traduce al final en ahorros de tiempo, en mejora de calidades y sobre todo en retorno de la inversión. ¿Y algún caso de uso que nos puedas describir que hayáis tenido, aparte de los que nos has mencionado, o detallar más alguno con qué técnicas habéis utilizado de analítica avanzada? Sí, pues sobre todo lo que intentamos es modelizar para hacer predicciones, como os decía. Por ejemplo, un cliente que lleva trabajando con nosotros desde hace mucho tiempo, que es del sector de la logística, es Segur, que hemos ganado además un premio de eficiencia logística con ellos. Y ellos lo que hacen es, gracias, a través de... nos pasan el histórico de sus movimientos de paquetería y nosotros junto con esos movimientos y fuentes de datos externas, como puede ser el calendario, les podemos decir a 24, 48 y una semana vista, 24 horas, 48 horas y una semana vista, les podemos decir cuántos paquetes van a recibir, de tal manera que pueden optimizar mucho mejor su call center, su flota de vehículos y sus operarios de almacén, ¿no? Ese es un caso muy, muy característico. Trabajamos también con retailers para ajustar la demanda, como te decía, la oferta y la demanda. Trabajamos con Rastreator, que también es uno de nuestros clientes más antiguos, ¿no? Donde les ayudamos también en la toma de decisiones porque reciben numerosos impactos de particulares que están haciendo comparativas de productos. Nosotros les ayudamos a elegir o a decidir quiénes son los más susceptibles de que vayan a tomar una decisión rápida, ¿no? Para que puedan dedicarse a esos posibles clientes y puedan focalizar ahí sus esfuerzos. Tenemos también con Ecoembes, por ejemplo, trabajamos para poder optimizar las recogidas de los residuos. Entonces, bueno, que también ganamos a la eficiencia sostenible, también a la logística sostenible un premio porque si somos capaces de optimizar las rutas que tienen que hacer los camiones, ya sea en una recogida de residuos o sea en unos envíos de paquetería, imaginaros también el impacto que estamos teniendo de CO2, ¿no? Los ahorros que se están produciendo. Entonces, al final, todo lo que es utilizar los datos para la toma de decisiones, trabajamos para Cruz Roja, para también entender que no solo son empresas, sino que cada vez más otro tipo de instituciones públicas se valen de los datos y trabajamos también con Cruz Roja para ayudarles en la toma de decisiones. Entonces, bueno, son múltiples las empresas, instituciones privadas y públicas que cada vez se valen más de esta analítica avanzada para ser mucho más eficientes. Qué bueno. Bueno, pues qué interesante, ¿no? Si todo el mundo empleara la analítica avanzada, pues sería mucho más fácil, ¿no? Por lo menos las empresas tendrían una facilidad, ¿no? Con respecto a sus competidores. Sobre el grado de una percepción, algún dato que nos puedas mostrar. ¿Sobre qué? Perdona, Carmen, que está un poco... Sobre el grado de madurez. ¿Crees que las empresas de España están maduras analíticamente hablando? No, se está empezando a hablar de empresas data-driven, que son aquellas empresas que sí que están tomando decisiones o están llevando a cabo
proyectos basados en datos, pero al final se tiene que transformar, las empresas se tienen que transformar también culturalmente. No se trata solo de estoy realizando proyectos de datos con analítica avanzada, sino que también seamos capaces en las empresas de llevar a toda la cultura de la empresa hacia esa digitalización y ese uso del dato. También es muy importante, y ya que es un programa que trata la ética, que seamos muy conscientes que los datos que se utilizan son datos anonimizados, son datos agregados. En ningún momento se invade la privacidad de las personas. Lo que ayudan es a una mejor toma de decisiones y sobre todo que seamos muy conscientes que aunque los algoritmos son los que nos ayudan a mostrar cuál es la mejor solución o la solución óptima, somos las personas las que estamos dotadas al final de esa responsabilidad y de esa ética para evaluar también el resultado que dan los algoritmos y a partir de ahí poder aconsejar a las empresas. Oh, interesantísimo. Es que es necesaria lo que llamamos data literacy, ¿no? La alfabetización en datos, en técnicas de analítica avanzada, bueno, analítica primero y después avanzada, y es fundamental que las empresas aprendan a hacer este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, por eso, EFIN, ha nacido esta iniciativa de Odiseya, el hacer una formación gratuita para todas las personas que quieran aprender sobre lo que llamamos Data Analytics, ¿no? O la analítica del dato, que hoy en día es tan importante, según Esther nos ha contado. Esther, muchísimas gracias por tu participación. Esperamos verte pronto en directo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Gracias.